Bueno, esta guía que fue entregada el lunes 22 de febrero y ustedes tienen máximo para entregar las evidencias del 5 de marzo. Trata sobre, o el tema respectivo son las reacciones y las ecuaciones químicas. Entonces vamos a ver un poco de qué trata, ¿listo? ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es el proceso en el cual una o más sustancias se transforman en otras sustancias diferentes. Entonces intervienen los reactivos y los productos. Podemos percibir que se efectúa una reacción porque se presentan cambios observables tales como cambios de color, de temperatura o desprendimiento de gases, entre otros. Bueno, entonces vemos que una reacción química se expresa de esta manera. Aquí tenemos pues un ejemplo. Cuando se quema una hoja de papel, entonces ocurre una reacción química. La molécula de celulosa, que en este caso es el papel, se representa con esta fórmula química, reacciona con el oxígeno. Se transforma en cenizas y humo, el humo en forma de agua y de gas carbónico, liberando calor. Esto en lenguaje de la química se escribe la celulosa más el oxígeno produce CO2, que son las cenizas, y el humo, que es agua y calor. Entonces, esta parte son los reactivos, lo que reacciona. La línea me indica produce, y esos son los productos, el CO2, el agua y el calor. Otro ejemplo, cuando se oxida una puntilla de hierro. Entonces, la puntilla de hierro reacciona con el oxígeno del aire, se transforma en óxido férrico. En el lenguaje de la química sería el hierro más el oxígeno produce óxido férrico. Esos son los reactivos, estos son los productos. Las transformaciones en la naturaleza pueden ser cambios físicos y cambios químicos. ¿Cuándo es un cambio físico? No existe modificación en la naturaleza de las sustancias que intervienen en la reacción. Entonces, un ejemplo, la separación de las sustancias, sean mezclas o disoluciones, cambios de estado de la materia, disoluciones, mezclas. ¿Listo? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, partir un pan, cambia físicamente, pero su naturaleza sigue siendo la misma, sigue siendo pan. Partir un lápiz. ¿Listo? Ahora, los cambios químicos es donde se altera la naturaleza de las sustancias, haciendo que cambien las propiedades de los reactivos con respecto al producto, o sea, lo que era inicialmente cambia. Ejemplo, oxidación del hierro, la digestión de los alimentos, la fotosíntesis, el proceso de fermentación. Entonces, acá ponemos unos ejemplos. ¿Listo? La cocción del huevo, porque pues al principio no estaba de esa manera, y cuando se forman las crispetas. Hay algo en las reacciones químicas que es la energía. Entonces vamos a ver a qué hace referencia. Cualquier transformación química involucra cambios energéticos por el desprendimiento o absorción de energía. Cuando se forma un enlace, la energía necesaria para romper el enlace es la misma que se requiere para su formación. Entonces las reacciones pueden ser exotérmicas o endotérmicas. Una reacción es exotérmica cuando el sistema desprende o libera calor al entorno. Y una reacción es endotérmica cuando el sistema absorbe calor del entorno. Todas las reacciones, independientemente de si son exotérmicas o endotérmicas, requieren una energía inicial para romper los enlaces entre los átomos de los reactivos, es decir, para que ocurra la reacción. A esa energía se le conoce energía de activación. La energía liberada o absorbida, que generalmente se manifiesta en forma de calor, se denomina calor de reacción y se puede establecer un valor característico para cada reacción. Así, la interpretación de esos cambios energéticos se le conoce como entalpía o contenido calórico. La velocidad entonces de reacción se define como la rapidez en la que los reactivos se transforman en productos. Los aspectos que determinan esta velocidad son: el catalizador hace referencia a una sustancia que en contacto físico con los reactivos la acelera, propicia e induce la reacción. Y la concentración, el número de concentración de reactivos hace más probable el choque entre las moléculas de los reactivos, con lo que aumenta la probabilidad de que entre esos reactivos se dé la reacción. En el caso de reacciones en estado gaseoso, la concentración de los reactivos se logra aumentando la presión, disminuyendo el espacio entre las moléculas. Entonces acá vemos un gráfico en el cual están los reactivos, ¿sí? Aumenta la energía y disminuye la energía. Entonces eso es lo que se conoce, o esta línea lo que conocemos como la energía de activación.
Esto es sin un catalizador y esto es con un catalizador. Quiere decir que con un catalizador, pues la energía que se necesita es menor. Ahora, las ecuaciones químicas. Las reacciones se presentan por medio de ecuaciones químicas, o sea, esas reacciones que ocurren, esta es la forma de representarlas. ¿Listo? Al leer una ecuación química se debe tener en cuenta que los números ubicados antes de la fórmula, es decir, por ejemplo el 2, representan la cantidad de materia expresada en moléculas o moles de cada compuesto. Y si es 1, pues no se escribe, como en el caso acá del oxígeno. ¿Listo? Entonces también se le llama, o sea, son los números, expresan esas moléculas o moles, pero se llaman coeficientes, como este 2 y como este 2 que está acá. En las reacciones químicas deben proporcionar la mayor cantidad posible de información. Para ello se utilizan los siguientes símbolos. Entonces vamos a ver cuáles se utilizan. La flecha hacia la derecha indica que se produce reacción en un solo sentido, separa los reactivos de los productos. El más significa añadido, separa los componentes que están reaccionando o que se están produciendo. Entonces, por ejemplo, acá separa los dos reactivos. La flecha hacia abajo señala que es un precipitado para indicar que un sólido se precipita. Hacia arriba, desprendimiento para indicar que un gas se desprende en la reacción. Esa flecha que apunta hacia los dos lados se llaman reacciones reversibles para indicar la producción simultánea de reactivos y productos. Entonces, en este caso simplemente están diciendo que la reacción ocurre en este sentido. Si tuviera la flecha de este lado, ocurrirían los dos. Este símbolo, que es como un triángulo, significa calor para indicar que los reactivos deben ser calentados. La S es sólido, sustancias que están en estado sólido. La L líquido, esas siempre se aparecen como en la parte acá de abajito. ¿Listo? Líquido, sustancias en estado líquido. G, gaseoso, sustancias en estado gaseoso. AC, solución acuosa. Productos reactivos que se encuentran en solución acuosa. Y la flecha con el nombre catalizador, pues indica que hay un catalizador, indica la presencia de un catalizador. En esta parte van a ignorar estos ejemplos que no hacen parte de esta explicación, fue una equivocación. Y pues acá está la práctica y los ejercicios. Ustedes van a observar, por ejemplo, en este punto, las imágenes van a decir si es un cambio físico o químico. El segundo punto pues hace referencia a casi lo mismo, pero en este caso con rojo van a encerrar o subrayar los cambios físicos y con azul los cambios químicos de esta lista que tienen acá. En el tercero van a escribir los aspectos que determinan la velocidad de reacción. En el cuarto simplemente van a leer esta lectura sobre el ciclo del carbono. Y en el quinto, o sea, en el cuarto no tienen que hacer nada, simplemente leer. En el quinto van a escribir cuáles son las reacciones químicas de la fotosíntesis y de la respiración celular y cuáles las sustancias son reactivos y cuáles son productos, dependiendo de la lectura del punto anterior. Esa parte de tarea no la van a hacer todavía, ¿listo? Y al final pues está la autoevaluación.